biológicos. Así que bueno, estamos hoy con dos investigadoras del IMISA de INTA Castelar, que nos van a hablar de promotores del crecimiento vegetal, una herramienta para potenciar los cultivos. Estas jornadas las organizamos junto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, y ustedes saben que es un ciclo de 4 encuentros, este es el segundo, así que recuerden que aún nos quedan 2, y contamos con vuestra presencia. Para INTA, para la Agencia de Esperanza, es gratificante poder contribuir a la difusión del trabajo de nuestros investigadores. Así que en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos investigadoras del INTA de Castelar, Mariana Puente y Julia García. Julia es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires en el año 1999, realizó la especialización en manejo integrado de plagas y enfermedades en la Universidad de Morón en el año 2009, y se doctoró en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires en el año 2018. Es investigadora de INTA desde el año 2005. Por su parte, Mariana Puente es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de Morón en el año 1998, se doctoró en Ciencias Aplicadas en la Universidad Nacional de Luján en el año 2016, y es investigadora del INTA desde el año 1997. Ambas desarrollan sus actividades en el Laboratorio de Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar. Así que bienvenido, chicas, bienvenidas, y Bueno, quedan ustedes con la palabra. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación y por la presentación y por escucharnos. Bueno, voy a compartir la presentación, por favor díganme si lo ven correctamente. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, antes de empezar, María, muchas gracias nuevamente por la invitación a este ciclo de encuentros. Como vos bien dijiste, tanto Julia como yo trabajamos en el Laboratorio de Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal, que está inserto en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA Castelar. En esta oportunidad vamos a dar una charla sobre lo que son los promotores del crecimiento vegetal, las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, y cómo pueden ser una herramienta para potenciar nuestros cultivos. La charla va a ser una charla dinámica, la propusimos con Julio una charla dinámica en donde vamos a ir hablando intercalado entre ella y yo, tocando diferentes temas que vamos a ir desde lo que es la definición de bioinsumos hasta las formas de aplicación y beneficios de un tipo de bioinsumos que son los inoculantes. Entonces, para embarcarnos ahora sí en lo que es la presentación, empezamos hablando un poquito de lo que es el bioinsumo en sí, y para ello les quiero contar que en el 2013, y a través de la resolución número 7, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación crea la CABUA, que es el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario, con dos objetivos. Uno es brindar asesoramiento sobre los requisitos técnicos en cuanto a lo que es la calidad, eficacia, bioseguridad que deben cumplir estos bioinsumos a ser liberados al medio ambiente, y con el otro fin de proponer nuevas normas y emitir opinión en relación a lo que es la regulación y promoción de este tipo de insumos. Un año luego, en el 2016, y a través de la resolución 29, el Ministerio define como bioinsumo a todo aquel producto biológico que consista o haya sido producido por micro o macroorganismos, extractos o compuestos derivados, bioactivos derivados de ellos,
y que esté destinado a ser aplicado como insumo en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial o agroenergética. Por otro lado, un año después, en el 2017, se crea la CABIO, que es la Cámara Argentina de Bioinsumos, cuyo objetivo es posicionar a lo que es este sector como un aporte fundamental para lo que es el desarrollo de una agricultura eficiente y sustentable. Y esta cámara está integrada por diferentes empresas del sector, instituciones y organismos públicos. Ya para entrar en lo que es los bioinsumos, los tipos de bioinsumos, los podemos dividir en dos grandes grupos. En uno tenemos los que generan mejoras en el cultivo, como son los biofertilizantes, que participan en lo que es la nutrición y fertilización vegetal de los cultivos, a través de fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, productores de sideróforos o productores de fitohormonas, y los bioestimulantes, que son sustancias químicas derivadas de un proceso biológico, o de la extracción de materiales biológicos, y que están compuestos por aminoácidos, ácidos húmicos y fúlbicos, extractos de algas y microbianos. El otro gran grupo de este tipo de los bioinsumos, tenemos los que generan control biológico de los cultivos, y dentro de ellos también lo podemos subdividir en dos, como son los biopesticidas, que pueden ser de origen bioquímico, como extractos de algas o ácidos orgánicos, o los que son de origen microbiano, a partir de bacterias, hongos, levaduras, virus y protozoos, entre otros. Y por último tenemos los macroorganismos, que nos pueden generar control biológico, y en ellos están los insectos, nemátodos y ácaros. Para hablar un poquito de lo que es en el uso de bioinsumos, la cantidad de bioinsumos, plantas formuladoras de bioinsumos en nuestro país, el MinSIT en el 2014 emite un comunicado en donde indica que nuestro país cuenta con 103 plantas formuladoras de inoculantes, de las cuales estas formulan el 88% de los productos como inoculantes o biofertilizantes, indicando que esa cantidad equivalen a 653 productos, y en una muy menor proporción tenemos los biocontroladores con un 15%. Sin embargo, el último informe presentado por el Ministerio, este es un informe del 2021, podemos ver que justamente estos porcentajes variaron, en donde vemos un incremento de los biofertilizantes a un 93%, los biocontroladores disminuyeron a menos de la mitad, con un 6%, y empieza a jugar en esta torta de tipos de biofertilizantes, los bioestimulantes, con un 1%. También este informe indica que el mercado interno de este tipo de biofertilizantes ronda los 80 millones de dólares, en donde el sector que más influye en este tipo de biofertilizantes son los inoculantes formulados a base de rizobios, y en donde obviamente la reina es los inoculantes para soja, y luego tenemos una baja proporción de inoculantes formulados con PGPR para cereales, en donde la gran mayoría es para maíz, trigo, girasol y sorgo. Bien. Bueno, si ven la parte de la torta que recién mostró Mariana, nosotros nos vamos a enfocar en ese grupo de biofertilizantes, ese tipo de bioinsumos. Los biofertilizantes, que son los inoculantes a base de bacterias promotoras del crecimiento vegetal, o también llamadas rizobacterias benéficas, o PGPR por sus siglas en inglés. Si querés darle, Mari, todo bueno, ¿por qué se llaman rizobacterias? Justamente porque habitan naturalmente la rizósfera. La rizósfera es el ambiente que se genera alrededor de las raíces, es decir, la porción del suelo que está fuertemente influida por la presencia de raíces, porque
Las raíces, a través de sus exudados, generan un microambiente rico para el metabolismo de las bacterias, y entonces en ese ambiente hay mucha más densidad bacteriana que fuera de lo que es el ambiente de la rizósfera. Por eso son rizoféricas, porque habitan naturalmente en ese ambiente. Y en ese ambiente se generan interacciones, diferentes interacciones con las plantas, que pueden ir desde interacciones negativas, en donde la interacción resulta en un detrimento de una producción, porque las plantas se pueden enfermar, o puede resultar en interacciones positivas, que esas son las que justamente nos interesan. Es decir, que las rizobacterias, al colonizar un rizoplano o una rizósfera de un determinado cultivo, producen un beneficio en el cultivo, en el mismo. Y es con este grupo, justamente, que está encerrado en el círculo rojo, que los biofertilizantes o los inoculantes son formulados, con estos microorganismos vivos, ¿sí? Que la planta, al interactuar con ellas, crece mejor, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿y a través de qué mecanismos estas bacterias pueden favorecer al cultivo? Hay numerosos mecanismos reportados, vamos a mencionar los más relevantes, y se pueden distinguir entre aquellos que mejoran la disponibilidad de determinados nutrientes para las plantas y aquellos que son producto de la producción de determinadas sustancias, compuestos reguladores del crecimiento por parte de las bacterias. Bueno, dentro de este último grupo, dentro de los que son los reguladores del crecimiento, se pueden mencionar fitohormonas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, etileno, y dentro de este grupo, las que mayor relevancia cuantitativa tienen son las de tipo auxinas. Se reporta en los papers que aproximadamente el 80% de las bacterias que son aisladas de rizósfera tienen la capacidad de producir hormonas de tipo auxina. ¿Y qué hacen las auxinas? Primero, que tienen una vía de síntesis muy similar a las de las plantas, es decir, que la planta recibe auxinas como si fuera una auxina endógena, ¿sí? ¿Qué les produce? Bueno, está estudiado que las auxinas tienen participación en la división celular, por consiguiente hacen modificaciones en lo que es el sistema radicular, ese es uno de los puntos más relevantes de este grupo de hormonas. Participan en el aumento de la tasa del desarrollo del xilema, aumentan la tasa de germinación y participan en numerosos procesos de desarrollo de los cultivos. Ya hablando un poco de lo que es el tema del aumento de la biodisponibilidad de diferentes nutrientes, sabemos que estas bacterias participan directamente en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y del fósforo. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, hay algunos géneros bacterianos, como Azotobacter, Azospirillum, Gluconacetobacter, que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico, a través del proceso que se llama fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico no puede ser aprovechado por las plantas, pero las bacterias sí lo toman y sí lo transforman a una forma asimilable, porque tienen un complejo enzimático que se llama nitrogenasa que lo permite. En lo que es el ciclo del fósforo, también hay numerosos géneros PGPR, que son las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, como les comenté, que tienen la capacidad de, a través de la producción de ácidos orgánicos de bajo peso molecular, pueden solubilizar fuentes inorgánicas que no están disponibles, ¿sí? Que están en el suelo, hay fósforo, pero se encuentran en una forma que la planta no lo puede absorber. Gracias a estos ácidos orgánicos que las bacterias producen, se pueden transformar en formas solubles. Y también participan de lo que es la mineralización del fósforo orgánico, a través de algunas enzimas que se llaman fosfatasas. Hay varios géneros bacterianos que son reportados como solubilizadores de fósforo, entre ellos Bacillus, Pseudomonas, Burkholderia, entre otros,
y lo que se sabe también es que pueden coexistir ambos mecanismos, es decir, tanto por fosfatasas como por ácidos orgánicos. No está en este gráfico, pero también les comento que las bacterias promotoras de crecimiento vegetal también pueden favorecer a los cultivos a través de mecanismos indirectos, es decir, que ya no participan directamente sobre la planta, sino sobre organismos que le causan algún tipo de enfermedad a las plantas. Y eso es porque pueden producir algunos tipos de antibióticos, o porque pueden inducir al mecanismo de resistencia directamente de la planta. Es decir, en conclusión, son numerosos mecanismos que estas PGPR cuentan para poder producir estos beneficios, y la relevancia de un mecanismo u otro dependerá primero del género bacteriano que estemos usando, por eso hay que estudiarlos y ver cuál es el potencial que tienen, con qué planta están interactuando y bajo qué condiciones ambientales. ¿Sí? Siguiente. Bueno, para que se establezca una interacción, sí o sí tiene que haber una colonización. De acuerdo a qué tipo de colonización estas bacterias tienen con su hospedante, podemos distinguirlas en dos grandes grupos. Las de vida libre, quiere decir que no hacen una asociación simbiótica, y las simbióticas, justamente, que son muy específicas, que nosotras no nos vamos a meter con esta asociación, que sí, como ustedes saben, son las de leguminosas rhizobium, en donde en este grupo el mecanismo estrella, digamos, es la fijación biológica de nitrógeno. En este caso, el aporte de nitrógeno por parte de la FBN de las bacterias simbióticas es muy significante, ¿sí? En cambio, en las bacterias de vida libre, los mecanismos, como les comenté en la diapo anterior, son varios, y lo que es el aporte de la fijación biológica de nitrógeno no es tan significativo, ¿sí? Es decir, que la mejora se da por la suma de estos pequeños cambios que hacen a un gran cambio. Sí, siguiente. Bueno, en función a los géneros que comentó Juli recién acerca de vida libre, yo les voy a comentar un poquito más en profundidad los 4 géneros más estudiados, dentro de los cuales tenemos las pseudomonas, que es un género con capacidad biocontroladora, que tiene la capacidad de suprimir algunos patógenos transmitidos por el suelo, y estimulan el crecimiento de las plantas a través de diferentes mecanismos comentados por Juli, y además presenta la capacidad de tener una alta tasa de crecimiento in vitro, lo cual facilita su producción en masa. Si nos vamos un poquito más a lo que es la especie, en el caso de Pseudomonas fluorescens, que es una de las pseudomonas más utilizadas, tiene un amplio espectro de metabolitos bioactivos, los cuales les permite tener una mejora frente a diferentes estreses ejercidos en el ambiente. Otro género es Bacillus, que también es ampliamente estudiado por su capacidad de formar endosporas, lo cual le da resistencia a condiciones ambientales adversas. Además puede estimular el crecimiento vegetal a través de síntesis de fitohormonas, solubilización de fosfatos y producción de diferentes metabolitos con actividad antagónica. O sea, todas estas características que tiene este género lo perfila como un género altamente promisorio a la hora de la formulación de bioinsumos. Nos vamos al género Azotobacter. Bueno, acá lo que encontramos que este género tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y de solubilizar fósforos, producir fitohormonas y otros metabolitos interesantes como puede ser sideróforos, ACC desaminasa, etc. El género PGPR por
muy estudiado y que nosotros, quizá la mayoría de los resultados que le vamos a presentar están en base a este género, es el Azospirillum, que justamente es uno de los géneros PGPR más estudiados por su alta capacidad de generar mejoras en lo que es el desarrollo, rendimiento y crecimiento de diferentes cultivos de interés. Es capaz de fijar nitrógeno, de producir o metabolizar diferentes tipos de fitohormonas y otras moléculas de reguladoras de crecimiento, además de tener la capacidad de solubilizar fósforos, mitigar el estrés o realizar control biológico. Bueno, estos grupos de bacterias, PGPR, según sus mecanismos de acción, que en las diapos anteriores mostró Julia, tiene la capacidad de afectar a los cultivos en diferentes etapas de su ciclo, que van desde la mejora en la germinación, un mejor stand de plantas, un mayor desarrollo radicular que va a ir de la mano con una mayor asimilación de nutrientes y eficiencia del uso del agua, que va a impactar directamente en lo que es la mitigación de diferentes estreses abióticos, que después Juli también va a explicar más en detalle. También podemos ver la optimización de procesos, de diferentes procesos metabólicos por parte de la planta, un aumento en el vigor y mejoras en la calidad de frutos. Y todos estos efectos los podemos ver de manera sencilla o combinados entre sí, generando como resultado final incrementos en los rindes de nuestros cultivos. Sí, en relación a eso, al incremento de los rindes que podemos observar, bueno, nos pareció importante comentarles en qué rango de respuesta se puede esperar frente a una inoculación. Para esto analizamos una review reciente en donde lo que hicieron fue determinar, analizando 347 ensayos distribuidos en 12 países, incluyendo Argentina, Brasil. Mayoritariamente, si ustedes ven entre paréntesis está el número de ensayos, mayoritariamente son en cultivos de maíz y trigo, y lo que determinaron es qué incremento promedio se obtuvo en cada cultivo. Bueno, lo que se pudo ver es que los mayores rindes se obtuvieron, o sea, no los mayores rindes, los mayores incrementos en el rendimiento debido a la inoculación con Azospirillum se obtuvieron en los cereales de invierno, tanto en trigo como cebada. Luego pasamos, más o menos un promedio de un 13-14%. Luego en maíz se obtuvo una respuesta promedio cerca del 10%, y también pudieron observar respuesta positiva con Azospirillum en el cultivo de soja en un margen de un 6% aproximadamente. Lo que también se comentaba en este review es que estas respuestas positivas se dan entre un 66 a un 80% de los casos. Y esto es principalmente debido a que estamos trabajando con bacterias que están vivas, ¿sí? Entonces es un sistema biológico en donde van a haber muchos factores que están influyendo en esta interacción. Empezando por el cultivo, por la bacteria, qué tipo de bacteria, no solo género, sino hasta cepa, ¿sí? Que van a tener diferentes capacidades, diferentes limitaciones, diferentes formas de crecimiento. También están involucrados en esta variabilidad en la respuesta, qué forma de interacción ocurre, qué forma de inoculación están llevada a cabo, cómo es que yo le agrego estas bacterias que van a hacer el beneficio, en qué momento del cultivo, qué otras prácticas de manejo estoy realizando, ¿sí? Se ha estudiado que la respuesta está altamente dependiente de los niveles de fertilización, y qué otras prácticas de manejo están siendo llevadas a cabo en un determinado sistema. También
va a depender de la ocurrencia de condiciones ambientales extremas, ¿sí? Si yo tengo una sequía severa y no logré que las bacterias sobrevivan a esto, bueno, la respuesta obviamente va a ser totalmente influida. Siguiente. Bueno, en cuanto, esos serían más o menos los porcentajes esperados para cada cultivo. Ya enfocándonos en el cultivo de maíz, este review también bastante reciente, lo que hizo fue analizar 297 sitios experimentales, trigo inoculado con Azospirillum en Argentina, o sea, es bastante más acotado, más específico, y determinaron qué porcentajes de respuesta para cada parámetro de crecimiento. Y lo que podemos observar es que en la materia seca de la raíz, los porcentajes son los más altos, es decir, que el mayor efecto se ve en el sistema radicular, con los beneficios que eso conlleva. Luego se ve en la que es la parte de materia seca aérea, y en lo que es rendimiento en grano, ¿sí? Esos son los parámetros de crecimiento que más fueron afectados bajo la inoculación del trigo con Azospirillum. La siguiente. Bueno, un poco, y en relación a lo que recién comentamos, ¿qué otros cambios se producen? Bueno, vimos en lo que es trigo, Azospirillum, cómo se modifica el peso de la materia seca. Pero también lo que se ve modificado es la morfología, es decir, la arquitectura de la raíz. En este caso, en este trabajo, se evaluó y se estudió cómo se modifica la arquitectura del sistema radicular de Arabidopsis, de plántulas de 12 días, cuando se inoculó con una cepa productora de auxinas, que es la cepa AZ39. ¿Sí? Y bueno, ¿qué observaron estos autores? Observaron que las raíces cambian totalmente su morfología en cuanto a aumentan las raíces laterales, aumentan los pelos radiculares, aumentan las ramificaciones de los pelos radiculares, consecuente aumento del volumen de absorción. Y ellos también lo que discutían es que estos cambios del volumen están totalmente directamente relacionados con la mayor absorción de agua y nutrientes. Es decir, que la mayor absorción de agua y nutrientes sucede por esto y no por algún cambio metabólico específico, ¿sí? Es decir, que esto favorece el aumento de la absorción de agua y de nutrientes. Pero para determinar si lo que eran las auxinas producidas por esta cepa, el factor determinante de este cambio radicular, hicieron un ensayo con una cepa que es mutante, es decir, no sintetiza las auxinas, la misma cepa, pero mutante para la síntesis de auxina. Y observaron, como ven en la foto de las raicillas, que también sufrió algunas modificaciones. No tantas como las que sufrió la que produce auxina, pero sí también sufrió modificaciones en su arquitectura. Por lo que es la evidencia de que los cambios en la estructura y en la arquitectura radicular son dependientes de las auxinas que producen el PGPR, pero no la única molécula, ¿sí? Y después en esta foto de raicillas de trigo, de otro trabajo, les quería mostrar cómo se ven modificadas las raicillas en cuanto a los pelos radiculares, que eso es aumento directo del volumen de absorción, totalmente dependientes de las dosis utilizadas, es decir, del número de células que recibe la planta. ¿Sí? La siguiente. Bueno, está también el tema de lo que es qué cambios suceden cuando se inoculan en la velocidad de germinación y mejoras en la implantación. En este sentido, también están involucradas las fitohormonas, porque lo que se evaluó, lo que se determinó es que estos cambios tan rápidos, porque justamente la inoculación en semilla y que haya cambios en la germinación, tiene que ser
algún efecto bien rápido. Están más relacionados con lo que es las fitohormonas que ya la PGPR produjo durante su etapa de crecimiento, cuando fue formulada, más que por la capacidad de colonizar rápido y ya generarle un efecto. Es decir, en este sentido, este efecto tiene que ver más con un efecto hormonal, que se le dice un shock hormonal, que con lo que es la colonización de la bacteria viva. Por eso la importancia de formulados óptimos, ¿sí? Y bueno, en este sentido cobra importancia en lo que son semillas de germinación muy lenta. Nosotros hicimos ensayos de germinación con eucaliptus, en donde pudimos observar un significativo incremento en la tasa de germinación. Siguiente. Bueno, también, y últimamente en la mayoría de las publicaciones se reportó que las PGPR, a través de numerosos mecanismos, ¿sí?, bastante específicos, de los cuales nosotros vamos a comentar los más sencillos, pueden ayudar a las plantas a soportar mejor diferentes tipos de estrés. En el caso que les voy a mostrar ahora, es un estrés hídrico, es decir, por déficit de agua. En este caso se observó en plantas de maíz crecidas en cámara de crecimiento, cómo la inoculación favoreció ante condiciones de estrés, que son las barras grises, que las plantas pudieran mantener un sistema radicular similar a las plantas que no habían sido estresadas, que son las barras negras, ¿sí? Y esta mejora en las plantas estresadas, cuando fueron inoculadas, también dependió de qué tipo de cepa, ¿sí? Fue superior cuando se utilizó una cepa que había sido seleccionada porque ella misma soportaba mejor un estrés osmótico, ¿sí? Acá en las fotos pueden ver, en los gráficos ven los valores numéricos, pero en las fotos pueden ver más fácilmente cómo las raíces de las plantas estresadas e inoculadas pudieron acercarse a lo que son las raíces de las plantas que fueron regadas durante todo el ciclo. También pudimos observar que las plantas estresadas e inoculadas tenían un mayor contenido de prolina, que es un osmolito compatible que actúa como una manera de tener un equilibrio osmótico en la planta. Es decir, que hay diversos mecanismos que están dando las bacterias a la planta para que ella pueda soportar mejor un estrés hídrico. Siguiente. Bueno, en este caso también tiene que ver con lo que es el alivio del estrés por sequía por parte de las PGPR, pero de una manera más indirecta. ¿Por qué? Las bacterias, para protegerse ellas mismas de la desecación, liberan unas sustancias que se llaman exopolisacáridos, que son polímeros de carbohidratos, que lo que hacen es evitar que ellas se desequen, ¿sí? Pero estos exopolisacáridos tienen propiedades de cementación y de protección a la desecación que se le otorgan a las plantas también. Estas propiedades de cementación lo que hacen es cambiar la estructura del suelo, es decir, gracias a estos azúcares que libera la bacteria, se producen cambios en los agregados. Se producen agregados más pequeños, se producen agregados más estables, y eso interfiere y colabora al flujo del agua y de los nutrientes en el suelo ante una situación de estrés. Es decir, que de manera indirecta, gracias a la intervención de estos exopolisacáridos en la agregación y en la estabilidad de estos agregados, se puede mejorar el flujo de agua y de nutrientes y favorecerle esto a la planta, ¿sí? Siguiente. Bien,
Todos estos microorganismos GPR, en forma de inoculante, ya existen en el mercado, ¿verdad? Y en Argentina, en el caso de Argentina, los géneros más difundidos es Azospirillum y Pseudomonas. Si nos enfocamos más a lo que es Azospirillum, actualmente en lo que es América del Sur hay más de 100 productos formulados en base a este género, en donde Argentina es el país que más produce, seguido de Brasil y Uruguay. En todos los casos, el género y especie utilizado es Azospirillum brasilense, y en el caso de Argentina, particularmente, la cepa más utilizada, aproximadamente el 75% de los productos, está formulado en base a la cepa Z39, que es la cepa que recomienda el INTA y que avala el SENASA. Y después, bueno, hay algunos productos que están combinados, Azospirillum con Pseudomonas, Azospirillum con Rhizobios, para lo que es el cultivo de soja. Respecto a la formulación de Azospirillum, la gran mayoría, casi un 90%, son formulaciones líquidas, y un muy bajo por ciento hay formulaciones en turba o bentonita. Lo que es la vida útil del inoculante ronda aproximadamente en los 6 meses, en donde tiene que llegar con un título estimado de 1/10⁷ unidades formadoras de colonia, mientras que en Uruguay y en Brasil es una potencia más. Como les comenté en una de las diapositivas del inicio, la gran mayoría de los productos en base a Azospirillum están registrados para el cultivo de maíz, de trigo, le sigue girasol y soja, y después hay algo en sorgo, pastoreos de invierno, arroz, cebada, avena, bueno. Así que, como podemos ver, hay un amplio rango de cultivos en donde pueden ejercer su efecto este tipo de géneros, y vemos que hay una tendencia muy clara a utilizar este tipo de inoculantes. Bueno, a la hora de aplicar estos inoculantes, la idea es entregarlo en cantidad y en el lugar y momento correcto. La confiabilidad de lo que es la formulación, la facilidad de uso, la logística en torno a la siembra, el costo, la compatibilidad con fungicidas e insecticidas, son parámetros o características que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de aplicación que vamos a utilizar. Yo acá los dividí en esta diapositiva en 4, en donde los métodos más utilizados son el convencional y el tratamiento profesional de semilla. El convencional es el que utiliza el productor en su campo, en donde mezcla el inoculante con las semillas. Es un tratamiento muy sencillo, que se requiere un bajo volumen de inoculante. Sin embargo, tiene como desventaja que tenemos que hacer una siembra bastante rápida respecto al tratamiento, y tenemos que tener muy en cuenta la compatibilidad de los fungicidas e insecticidas utilizados para que no afecte en detrimento de la sobrevida del microorganismo que nosotros estamos aplicando. El tratamiento profesional de semillas, el productor tiene la opción de comprar las bolsas de semillas y ya tratadas y listas para usar, lo cual es muy práctico. Sin embargo, los problemas de compatibilidad acá pueden ser un poquito más agravados, debido a que las bolsas van a estar almacenadas, y va a haber mucho más tiempo de contacto entre estos fungicidas e insecticidas con el microorganismo. Se requiere obviamente de un equipo especial y de una dosificación exacta de lo que es el inoculante y del resto de los componentes que suele venir con la semilla, que es, como dijimos, fungicidas e insecticidas, micronutrientes, y también estimuladores de la germinación, para que
todo funcione bien y al momento de ser sembrada la semilla tengamos el aporte del microorganismo indicado. Le siguen estos dos métodos que son métodos alternativos, tanto el surco como foliar, nos pueden dar la ventaja de mitigar este problema de compatibilidad que les estoy comentando en los tratamientos anteriores. En lo que es la aplicación en surco, se utiliza una maquinaria muy similar a lo que es la aplicación de fertilizantes. Puede ser un poco más costoso porque necesitamos un mayor volumen de inoculante, y ese inoculante puede ser aplicado en forma de gránulos, que la aplicación y la dosificación es más sencilla, y si aplicamos en líquido, tenemos que tener en cuenta que realmente el producto esté formulado para la aplicación en surco, porque podemos tener inconvenientes que no vaya a brindar la protección contra condiciones desfavorables del suelo. Si nos vamos a lo que es la aplicación foliar, no solo nos permite independizarnos de esa posible incompatibilidad con los químicos de la semilla, sino también de las características del suelo que sí tenemos que tener en cuenta en la inoculación en surco. Y tiene también la ventaja de que puede ser aplicado en diferentes estadios de cultivo. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que para que este tipo de técnica sea exitosa, tenemos que tener una adecuada formulación para este tipo de aplicación, la dosis exacta y administrarlo en tiempo y momento oportuno. Yéndonos también a Azospirillum en particular, la gran mayoría de las técnicas para este tipo de inoculantes es la convencional. En lo que es los cultivos intensivos, lo que se utiliza es embeber lo que es el pan de raíces en una solución que contiene este microorganismo. También se puede regar en la base del tallo. Y últimamente se está incorporando lo que es la inoculación foliar, no solo en los intensivos, sino en los extensivos, como el trigo, maíz, soja y cebada. En función a esto, en esta diapositiva lo que les queremos mostrar son ensayos en donde se evaluaron diferentes técnicas de inoculación en 2 sitios de la provincia de Buenos Aires, en el cultivo de soja. Voy a ver si así le muestro. Bueno, lo que vemos, las barras claritas corresponden a barro, las barras oscuras corresponden a Bolívar. Las dos primeras barras corresponden a una técnica de inoculación convencional, que es inocular Bradyrhizobium sobre semilla. Las 2 siguientes es coinoculación de Bradyrhizobium junto con Azospirillum, la cepa Z39, en semilla, y las 2 últimas barras son inoculación en semilla con Bradyrhizobium y coinoculación foliar con Azospirillum en el estadio B3 del cultivo. Nosotros fuimos haciendo muestreos durante todo el ciclo del cultivo, obteniendo diferentes parámetros. Acá nosotros solamente lo que le vamos a mostrar es los resultados que obtuvimos en rinde, peso de 1000 granos, y después nitrógeno, proteína y fósforo en grano. Bueno, ¿qué es lo que vimos acá? En lo que es el rendimiento, pudimos observar que las 2 técnicas de coinoculación superaron a la inoculación convencional con Bradyrhizobium en semilla. Y en el caso de peso de 1000 granos, también hubo un incremento cuando se aplicó la coinoculación, pero solo fue con la coinoculación foliar con Azospirillum y en uno de los sitios, que en este caso fue Bolívar. Ahora, cuando nosotros analizamos los granos, en el caso de proteína y nitrógeno vimos algo similar a lo que fue el rendimiento, en donde las dos técnicas de coinoculación superaron a la inoculación simple con Bradyrhizobium, y lo que vimos también en este caso, en el nitrógeno, que
hubo una diferencia también significativa entre técnicas de coinoculación, ¿sí? Siendo superior la foliar. En proteína, bueno, también vimos, como dije, incrementos, que fueron más marcados cuando se aplicó de manera foliar, y en fósforo vimos incrementos, pero se vio algo similar a lo que fue el peso de 1000, en donde se vio incrementos cuando se usó la inoculación foliar, pero solo en uno de los sitios, y en este caso fue Bolívar. Bueno, ¿cómo seguimos? Para tratar de entender los resultados que nosotros obtuvimos a campo, nos propusimos estudiar un poco más las bases, ¿sí?, que generaron estos efectos. Y esto lo logramos a partir del uso de una cepa modificada en la síntesis de auxinas, que es la misma cepa que les mostró Julia anteriormente, en las diapositivas anteriores, para saber si la promoción de crecimiento y la regulación de la simbiosis se debía a esta producción de auxinas por parte de la cepa. Entonces nosotros comparamos la cepa white type, que es la que usamos comúnmente, que es la que produce las auxinas, frente a esta cepa que acá está como IPDC negativa, es decir, que no produce esa síntesis de auxinas. Y por otro lado, para determinar y para observar lo que fue la colonización y la sobrevida del Azospirillum cuando es esprayado sobre la hoja, utilizamos una bacteria que tenía una proteína fluorescente que nos permite determinar, a ver si podemos ubicar justamente la bacteria al ser inoculada. Entonces, le comento ahora sí los resultados. Para determinar justamente si los efectos se debían a la capacidad de auxina, a la biosíntesis de auxinas, nosotros hicimos diversos ensayos bajo condiciones controladas, en donde evaluamos diferentes parámetros de lo que era biomasa aérea y biomasa radicular, y todos esos resultados a nosotros nos permitieron diagramar un posible modelo de respuesta, al cual nosotros lo constituimos en 6 etapas, el cual el primer paso es el reconocimiento de la bacteria que fue asperjada en la hoja con su plantospedera, para que se genere una colonización, y de ahí se originan una serie de señales en donde se produce la biosíntesis de auxinas, una promoción de crecimiento, que esta promoción de crecimiento va a ir de la mano con un mayor sistema radicular, y el rizobio ahí va a encontrar mayores puntos de infección, por lo cual nosotros vamos a tener una mayor formación de nódulos. Por el otro lado, como les comenté, con respecto a ver si podíamos determinar si la bacteria ingresaba en la hoja y su sobrevida, nosotros asperjamos la hoja de soja con esta bacteria marcada con la proteína fluorescente, hicimos mediciones durante 48 horas. Pudimos ver que la bacteria se mantiene sobre la superficie de la hoja durante 24 horas, y luego va decayendo hasta llegar a 48 horas y no la podemos observar más. Sin embargo, al hacerle un peeling a la hoja, le hicimos diferentes cortes y vimos con un microscopio confocal, pudimos determinar el ingreso de la bacteria, que en esta foto lo pueden ver, son estos puntitos rojos que ustedes ven acá, son las bacterias que están ubicados a los costados de las venas, en las uniones célula-célula, y también a los costados de los estomas. Es decir, que a nosotros todos estos resultados nos permiten entender y darle una explicación básica a los resultados que nosotros vimos en campo, y que en el gráfico de la derecha les comento brevemente. Nosotros, inoculando el cultivo de soja en estadio B3 con la cepa AZ39 asperjada sobre la hoja,
pudimos ver un aumento en la clorofila, un aumento en la biomasa aérea, en la nodulación. Esos nódulos además tenían mayor contenido de hemoglobina, pudimos ver aumento en el rinde, peso en los granos, contenido de fósforo, nitrógeno y proteína de esos granos. Siempre teniendo en cuenta estos resultados del ambiente, de la bacteria que vamos a utilizar. O sea, como comentó Julia, estos resultados también van a depender de un montón de factores bióticos que nos van a influir porque estamos trabajando justamente con seres vivos, ¿no? Sí, un poco también siguiendo el hilo de estas técnicas alternativas para evitar esta interferencia que puede haber en el tratamiento de las semillas con algún tipo de fungicida o algún agroquímico, con esto que es justamente un microorganismo vivo. Entonces hicimos una revisión de este trabajo que es llevado a cabo en Brasil, en donde hicieron la prueba de inocular con Azospirillum en diferentes dosis, con diferentes niveles de fertilización, el cultivo de maíz, y en diferentes formas de aplicación. Ellos evaluaron un control sin inocular, que son tratamiento 1, 2 y 3, con diferentes niveles de fertilización, 0, 100 y 75%. Una inoculación en semilla, también con 100 y 75% de fertilización. Una inoculación en el suelo, ya con el cultivo emergido, ¿sí? Y evaluaron también con un 75% de fertilización, pero 2 dosis de inoculación. Justamente por lo que estábamos diciendo, que comentó Mariana, en las nuevas técnicas es necesario ajustar momento, dosis, etc. Inocularon en la hoja, ¿sí? Con el cultivo ya emergido, también con 75% de los niveles de fertilización, 2 dosis de Azospirillum, y en el surco al momento de la siembra. Y ellos lo que pudieron observar es que la inoculación tanto en foliar, es decir, el tratamiento 9, como la inoculación en surco, es decir, el tratamiento 11, con esos tratamientos se lograron superiores o iguales rendimientos que con un control no inoculado, pero fertilizado con el 100% de la dosis recomendada de nitrógeno. Entonces ellos lo que evalúan es decir, bueno, podemos obtener los mismos rindes bajando los niveles de fertilización. ¿Por qué no sustituir la fertilización por justamente lo que venimos comentando? Lo que es en relación a las bacterias de vida libre, que fijan nitrógeno, a las cuales se las llama diazótrofos, el aporte del nitrógeno no es significativo a punto tal de que podamos no fertilizar. Pero sí, la disminución de una fertilización podría ser propicia justamente ¿por qué? Porque se aumenta el sistema radicular y se puede incrementar la eficiencia de ese nitrógeno que le estoy agregando. Bueno, con esto ellos concluyen que la inoculación foliar tiene mucho potencial y la inoculación en surco previo a la siembra. Sí, en dosis mayores, ¿no? Que es justamente lo que les comentaba Mariana. Siguiente. Bueno, y después también, en base a lo que son las formas de inoculación, ya estos son ensayos que hicimos nosotras, en barro, con la chacra experimental de barro, con Martín Zamora, lo que evaluamos fue aplicar en el cultivo de trigo bajo un sistema convencional y en un cultivo de trigo pero con manejo agroecológico. En el sistema convencional se probaron 2 formas de inocular, una la inoculación clásica en semilla y otra inoculación foliar, y evaluamos dos cepas, ¿sí? La Z39, que es la que mayormente se utiliza en los formulados, y una cepa que había sido seleccionada por tener mayor capacidad de soportar, de tolerar el estrés osmótico, y tenía otras características que la podían hacer
promisorias para este uso. Y en lo que es el trigo agroecológico solo evaluamos 2 cepas en un sistema de inoculación foliar. Observamos que la inoculación en lo que fue en el sistema convencional generó incrementos del 13% promedio cuando se inoculó en semilla. En lo que fue inoculación foliar no fue diferente significativamente, las letras iguales quiere decir que los datos no difieren estadísticamente, cuando se inoculó con la cepa AZ19. Y con la Z39 foliar también hubieron incrementos, pero fueron un poco menores. Y en lo que fue en el trigo agroecológico, también hubo un incremento del rendimiento de un 8%, y en este caso las cepas no difirieron entre ellas. Es decir que estamos viendo que depende, lo que venimos diciendo un poco en toda la charla, ¿no? Depende las condiciones ambientales en las cuales se enfrentaron, seguramente en este sistema las condiciones ambientales habrán sido más estresantes, entonces la cepa que soporta mejor el estrés pudo mostrar su potencial. La cepa AZ19 también fue caracterizada como tener mayor resistencia a la luz UV, y bueno, capaz que tenemos que seguir haciendo estudios, pero podemos ir perfilándonos que tenga mayor sobrevida en la filósfera, ¿sí? Siguiente. Bueno, y para cerrar en nuestra presentación, comentarles un poco el resumen de todo lo que estuvimos hablando hasta recién, que es que las PGPR tienen un alto potencial para sistemas productivos tanto orgánicos como convencionales, pero que se requiere de un estudio para el desarrollo de estas interacciones, se requiere de un estudio de sus potencialidades, de las cepas, de la identificación molecular, de las interacciones con otras cepas, por si se hace algún tipo de coinoculación. Y lo que pudimos ver es que realmente proporcionan una mejora en la producción, en algunos casos con incrementos en los rendimientos, pero en otros casos no son justamente tan visibles esas mejoras en el rendimiento, pero sí se aumenta la eficiencia de los recursos que estamos poniendo para que nuestro sistema sea productivo. Como dijimos, es medio poco factible poder hacer un reemplazo de la fertilización, pero ya con poder disminuirla va a traer sus beneficios en nuestros sistemas productivos, ya sea por costos o también por lo que son las características ambientales, ¿sí? Las consecuencias ambientales. Bueno, y con esto cerramos la presentación. Les agradecemos que hayan escuchado, que se hayan quedado, y quedan nuestros contactos, tanto el de Mariana como el mío. Las dos somos del laboratorio, como dijo María, del Laboratorio de Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal, del IMISA, que queda en el INTA ubicado en Castelar. Bueno, muchas gracias, muy buena la presentación, aprendí un montón, espero que el resto también Bueno, le gracias. haya servido. Bueno, ¿Dejo de compartir, María? Ok. Ok. Bueno, los micrófonos pueden ser abiertos si hay preguntas, si quieren levantar la mano, la manito esta que aparece acá cuando dice reacciones, y si no voy leyendo algunas preguntas que ya están en el chat, mientras tanto alguien se anima a preguntar en forma oral. Tenemos una primera pregunta que dice, interacción con pasturas, ¿hay gráfico? No dice a qué organismo se refiere, pero debe ser el primero de los gráficos donde mostraron la respuesta de los distintos cultivos que estaba... Sí, puede ser.
lo que nosotros estuvimos viendo y charlando con colegas de Azul, ellos estuvieron viendo que las pasturas suelen tener respuestas positivas, es decir, la frecuencia de respuestas positivas es mayor en lo que es pasturas. Esto es porque, bueno, también lo que les comentaba, ¿no? La mayor implantación, el tiempo de respuesta en las etapas vegetativas, que es justamente lo que me interesa en las pasturas, en lo que es la biofertilización, es mayor que en los últimos estadios, esos por ahí no los comentamos, pero está reportado esto, que en los primeros estadios, o sea, en los crecimientos durante la etapa vegetativa, hay mayor probabilidad de que haya respuesta. Entonces en pasturas sí vemos que hay respuesta. Bueno. Otra pregunta dice, ¿han observado algún efecto residual en el suelo? Me refiero a si quedan colonias que sigan trabajando con cultivos sucesivos. Tampoco hace referencia a cuál organismo, pero en general. Nosotros no hemos hecho estudios de Largo evaluación plazo. sobre vida en diferentes estados. Sí, no. Y lo que es Azospirillum, que quizás es lo que tenemos más información nosotros, Azospirillum es una bacteria bastante débil en eso, como para que quede colonizando y sirve para inocular otros años. Bueno. Otra pregunta dice, ¿hay problemas de disminución de eficiencia de los microorganismos en las semillas compradas ya tratadas? ¿Han observado eso? ¿Hay Sí. alguna bibliografía? Sí, en realidad nosotros hemos hecho ensayos de compatibilidad y lo que observamos es que hay mortandad de los microorganismos, es decir, que tiene que subsanarse con un incremento de la dosis de aplicación. Claro. Bueno. Después, bueno, hay muchos comentarios de excelentes las presentaciones. Después podrían dejar disponibles las presentaciones, van a estar disponibles en el canal de YouTube de Linda Rafaela. Igualmente, si alguien necesita el link, va a estar disponible también a través del mail, se lo podemos mandar. Después, acá hay otra pregunta que dice, ¿saben de alguna experiencia en hortalizas? Sí. Sí. Nosotras orientamos la presentación porque, bueno, la Sí, premisa cultivos era extensivos. cultivos extensivos. Exacto. Pero bueno, de hecho hay un capítulo de un libro que si después quieren les podemos pasar el link, en donde hicimos todo un review de los resultados que hay con PGPR, incluyendo los ensayos que tenemos nuestros. Así que eso lo podemos, es de INTA, así que lo podemos pasar tranquilamente el link del libro. ¿Tenés el link ahora como para ponerlo en el chat o es muy complicado encontrarlo? La verdad es que no, el link no tengo, si querés después te podemos pasar el capítulo y nada, sumo a lo que dijo Juli, que lo que es PGPRs y Azospirillum en general, en particular los resultados que obtuvimos en lo que son hortícolas son muy, muy buenos. Más si son hortícolas de hojas, también, ¿no? Pero con muy buenos resultados con respecto a hortícolas. Perfecto, muy bueno. Después acá hay otra pregunta, bueno, dice excelente presentación y pregunta, ¿tienen resultados para cualquier cultivo sobre la interacción de los inoculantes cuando hay fertilización, por ejemplo, fosfatada? Bueno, un poco lo comentaron ustedes, pero sí. Sí, en realidad sí, tenemos ensayos en donde hemos bajado los niveles de fertilización. Por supuesto, es lo que decimos, no se puede llegar al reemplazo, sí a la disminución. Y en el sentido de la fertilización fosfatada, tenemos una compañera que está haciendo la tesis doctoral en lo que es con solubilizadores de fósforo y está viendo esa interacción, pero hasta ahora no tenemos resultados todavía concretos, pero sí se está evaluando. Perfecto.
Bueno, todos son felicitaciones, después hay Bueno, muchos muchas comentarios. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y bueno, si nadie quiere hacer otra pregunta, si quieren abrir micrófono, siéntanse libres y aprovechemos el encuentro para preguntarle a las chicas. Sí. Bueno, si no, yo voy a aprovechar ya para invitarlos a la próxima, que va a ser el día 18 de agosto, Bien. con biocontroladores. Así que seguimos en el ciclo. Acá hay otra pregunta que dice, muy interesante su trabajo, chicas, ¿tienen algún resultado de eficiencia de uso de agua al aplicar la PGPR en condiciones de estrés hídrico? Lo que es la eficiencia del uso de agua no, pero sí tenemos ensayos realizados con estrés hídrico y qué respuesta pudimos obtener, que es un poco lo que les presentaba en el cultivo Las de maíz. Yo raíces. les presenté los resultados en ensayos en cámara de crecimiento, pero esos ensayos se continuaron en invernáculo y se hicieron a campo. Y bueno, en las 3 etapas pudimos observar que la inoculación mitigó parcialmente, obviamente, ante estreses muy fuertes, no del todo, pero sí parcialmente el estrés hídrico, y lo que nuestros estudios fueron orientados un poco por nuestro perfil y por nuestra experiencia en saber y conocer a través de qué mecanismos estas bacterias le están dando esa posibilidad a las plantas. Como que esa fue más nuestra ¿Cuál orientación. fue el principal mecanismo en los estudios? Y mira, estamos evaluando que la cepa que mejor respuesta tuvo, que es esta AZ19, es por lejos mucho más productora de una sustancia que se llama trealosa, que actúa como osmoprotector. Eso es uno, porque después hicimos una mutante que no produce trealosa y la protección estuvo en menor medida, pero estuvo, es decir que como siempre, nosotros nos enfocamos en un mecanismo, claro, pero es la suma de todos los mecanismos que están haciendo. Pero bueno, lo que saltó fue una muy destacada producción de este compuesto, y ahora estamos siguiendo y vamos a hacer estudios genómicos como para ver cuál de los otros mecanismos estarían involucrados. Perfecto. Acá hay 2 preguntas más. La primera dice, ¿tienen información de viabilidad de inoculantes a base de micorrizas? No, nosotros no trabajamos con micorrizas, en el instituto no hay nadie que trabaje con micorrizas, sí en INTA Balcarce, seguramente ellos pueden brindar la información. Perfecto. Después acá hay otra pregunta, y con estrés térmico, quizás con resultados en diferentes años climáticos o ambientes contrastantes. Hay regiones con importante rango de amplitud térmica, particularmente en primavera-verano. Pregunta si han tenido algún estudio relacionado al estrés térmico. No, pero lo que pudimos ver es que muchos de los mecanismos de estas bacterias que están estudiados para el estrés osmótico, hídrico, también desencadenan una barrera o una protección al estrés térmico. Así que vamos a empezar a hacer ensayos también con estrés térmico para ver si es así. Bueno, a ver, tengo felicitaciones, muchas gracias chicas. Acá hay más felicitaciones y otra pregunta. ¿Conocen si los biofertilizantes contienen estas bacterias? No entiendo muy bien la... Sí, los biofertilizantes contienen estas bacterias. Ajá.
que es lo ¿A que qué comentó. bacterias? ¿A los Azospirillum se refiere? Claro, Claro, si vamos a lo que fue una de las primeras diapositivas en donde veíamos los diferentes tipos de los bioinsumos, los biofertilizantes eran unos de ellos, de los grupos, en donde teníamos los Claro. herbizadores, teníamos los que fijaban nitrógeno, los que producían fitohormonas, y dentro de todos esos grupos estaban Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Rhizobios, y sí. Claro. Ujú. Sí, Perfecto. se los conoce como biofertilizantes o inoculantes. Ujú. La función que tienen es, se les dice biofertilizantes porque interfieren directamente en la nutrición por dejar más disponibles a los nutrientes. Bien. Otra pregunta, ¿tienen algún ensayo con combinación de PGPR, ejemplo, Azospirillum más Bacillus o Pseudomonas más Bacillus? Sí, lo hemos sí. evaluado en hortícolas eso. Ah, no. Ujú. Y también ahora estamos evaluando combinación de PGPRs en el cultivo de alfalfa, Ajá. teniendo en cuenta lo que es Rhizobios y Azospirillum y Pseudomonas. ¿Eso tienen algunos resultados publicados ya o todavía No, están todavía en no, fase? no, estamos todavía en la etapa de ensayos en cámara, repitiendo, y son ensayos en donde los inoculantes son base turba, así que bueno, nos está llevando un poquito de tiempo, pero bueno, tenemos buenos resultados, pero todavía no publicamos nada. Sí, Bueno. también se están haciendo ensayos in vitro para ver la compatibilidad en el soporte, ¿verdad? No solo en la respuesta de la planta, sino también en la sobrevida cuando pones las dos bacterias. Perfecto. Bueno, ahora sí no hay más preguntas. A ver, bueno, perfecto. Son las 10:15, así que estuvimos perfectos con el horario también. Hoy no tuvimos el problema de la primera charla. No está Alejandro por ahí, no. Y Bueno, lo virtual suele traer estos inconvenientes a veces. bueno, chicas, bueno, reitero el agradecimiento porque fue muy... A ver, hay otro mensaje, a ver si es una felicitación. Sí, son agradecimientos nada Son más. agradecimientos. Bueno, Bueno, no, las y agradecidas bueno, somos nosotros. la idea es que esto sea un disparador para una interacción que comience hoy, ¿no es cierto?, con nosotros como agencia que nos interesa el tema, y obviamente todos los participantes que están acá tienen sus contactos, cualquier cosa también a través de nosotros podemos ser interlocutores, intermediarios, mejor dicho, con ustedes, como quieran, digamos, las diferentes formas de contactarse, pero la idea es esa, que acercar lo que estamos haciendo en INTA a la gente, y que a partir de esto puedan generarse diferentes interacciones. Sí, por Aprovechando el supuesto. tema, Sí, interacciones totalmente. positivas. A Bueno. Muchas gracias, nosotros María. sí, trabajamos con las agencias, así que estamos abiertas a cualquier colaboración, por supuesto. Por A supuesto. disposición, y después, si querés, te pasamos a vos el libro de hortícolas y lo pueden, así Lo compartimos lo pueden compartir. con los participantes, que tenemos todos los contactos. Claro, exacto, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan ustedes. un buen día, una buena semana, y gracias, chicas. Nos vemos. Gracias por la invitación. Chao. Nos vemos, que tengan Chao, buen buenos día. días. Adiós. Chao, chao, Buenos días. gracias.